Bueno, ahora de nuevo seguimos estudiando el desarrollo cardiovascular. En esta imagen observamos el área cardiogénica que tiene forma de herradura y que se ubica cefálico respecto a la membrana bucofaríngea. Recuerden que estas células de la región cardíaca o de la región cardiogénica se originaron por células del epiblasto que se invaginaron por la línea primitiva y colonizaron esta región del mesodermo lateral intraembrional. Ahora, recuerden que en el interior de esta área cardiogénica se están formando los tubos endocárdicos, un tubo endocárdico derecho y un tubo endocárdico izquierdo, que se formaron a partir de los cúmulos hemangiógenos que nacieron o que se formaron en la zona del pedículo de fijación y que migraron hasta llegar al área cardiogénica. Ahora vamos a estudiar las consecuencias que tiene los plegamientos del embrión en la formación del corazón. Recuerden que hay dos tipos de plegamientos, el plegamiento cefalocaudal, que se va a encargar de acercar la región cefálica y la región caudal del embrión hacia la línea media y hacia la superficie ventral o la región ventral. Y que el plegamiento dorsoventral nos está explicando cuáles son los plegamientos y cómo se produce un embrión tubular a partir de un embrión laminar, es decir, es el acercamiento de los bordes laterales del embrión hacia la región ventral y hacia la línea media. El plegamiento cefalocaudal va a tener como consecuencia que el corazón del embrión, que antes se ubicaba cefálico respecto a la membrana bucofaríngea, ahora se ubique caudal respecto a la membrana bucofaríngea y que tome o llegue a su localización definitiva, que es el tórax del embrión. Mientras que el plegamiento dorsoventral va a originar que los tubos endocárdicos, derecho e izquierdo, que se encuentran al lado y lado de la placa neural, se encuentren en la región ventral y en la línea media del embrión, se fusionen y den origen al tubo cardíaco 1. En este corte sagital del embrión vemos la placa neural, vemos el endodermo, la membrana bucofaríngea y el área cardiogénica. Entonces, el plegamiento cefalocaudal es el acercamiento tanto de la región cefálica como de la región caudal hacia la región ventral y la línea media o la región media del embrión. Aquí observamos el pliegue neural, observamos la membrana bucofaríngea, observamos el área cardiogénica. Esto es el celoma intraembrionario que, como está en la región cardiogénica, va a dar origen a la cavidad pericárdica primitiva. Aquí tenemos el área cardiogénica rodeada de mesodermo y en el interior tenemos los cúmulos hemangiógenos que empiezan a formar los tubos endocárdicos. Sigue el plegamiento, aquí ya vemos cómo se forman los tubos endocárdicos, vemos la cavidad pericárdica y vemos cómo la región cardiogénica que se ubicaba cefálica respecto a la membrana bucofaríngea inicia su desplazamiento hacia la región caudal y la región medial del embrión, hasta que llega a su localización definitiva, que es en el tórax del embrión, y que se ubica ahora caudal, es decir, más hacia la cola del embrión respecto a la membrana bucofaríngea. Entonces, si vemos el plegamiento, observamos cómo gracias a este plegamiento el corazón llega a su ubicación definitiva. El otro plegamiento es el plegamiento dorsoventral, es decir, cómo las regiones laterales se acercan hacia la línea media en la superficie ventral del embrión y van a formar a partir de un embrión laminar un embrión tubular. Aquí vemos cómo en el mesodermo lateral esplácnico o en la hoja visceral del mesodermo lateral se forman los cúmulos hemangiógenos al lado y lado del embrión, uno derecho, otro izquierdo. Vemos el celoma intraembrionario y vemos la hoja somática del mesodermo lateral intraembrionario. Vemos cómo se van plegando. Aquí ya vemos cómo a partir de los cúmulos hemangiógenos se formaron los tubos endocárdicos, el derecho y el izquierdo. Y recuerden que el mesodermo que rodea estos túbulos endocárdicos van a ayudar a formar el resto de la pared del corazón. Recuerden que los tubos endocárdicos solo dan origen al endotelio del endocardio. Sigue el plegamiento del embrión y aquí ya observamos cómo tanto el tubo endocárdico derecho como el tubo endocárdico izquierdo se encuentran en la región ventral del embrión y hacia la línea media y empiezan el proceso de fusión. Ahora, el mesodermo lateral que rodea estos túbulos endocárdicos se va a convertir en el esbozo epimiocárdico.
que va a dar origen tanto al tejido conectivo subendotelial como al miocardio y el epicardio. Después de la fusión de los tubos endocárdicos se forma el tubo cardíaco único. Se formó a partir del tubo endocárdico derecho e izquierdo un tubo endocárdico primitivo rodeado del esbozo epimiocárdico y que se encuentra en la cavidad pericárdica que derivó del celoma intraembrionario. Y este tubo primitivo va a estar adherido a la pared dorsal del embrión a través del mesocardio dorsal. Aquí utilizo este esquema para que recordemos lo siguiente. Los tubos endocárdicos van a dar origen al endotelio del endocardio y el tejido mesodérmico que rodea estos tubos endocárdicos se convierte en el esbozo epimiocárdico. Cuando ya se ha fusionado hacia la línea media los dos tubos endocárdicos, vemos que el esbozo, digamos el mesodermo que rodea los tubos endocárdicos, está ya diferenciado en dos capas. Una capa interna que sería la gelatina cardíaca que va a dar origen al tejido conectivo subendotelial del endocardio y vemos el esbozo epimiocárdico que es la parte más externa que va a dar origen al miocardio y al epicardio. Entonces, aquí en esta imagen que es como un corte sagital vemos el tubo neural, vemos el intestino anterior, vemos que ya aquí la membrana bucofaríngea y vemos ya el área cardiogénica. En el interior del área cardiogénica tenemos, o la eminencia cardíaca, ya en estos momentos se denomina eminencia cardíaca. Vemos la cavidad pericárdica, vemos los tubos endocárdicos en fusión y vemos la gelatina cardíaca y el mioepicardio o el esbozo epimiocárdico. Una característica que tiene la fusión de los tubos endocárdicos es que se producen por puentes de fusión. Esta sería el área cefálica, esto sería el área caudal del corazón. La sangre que ingresa al corazón primitivo ingresa por la parte más caudal. Esta parte caudal va a dar origen a las aurículas y a los senos venosos. Fíjense que las aurículas no van a terminar fusionadas totalmente, sino que su parte caudal queda separada. Y en la parte cefálica del tubo cardíaco vemos la salida de las aortas dorsales. Aquí vemos más avanzado, vemos cómo tenemos la cavidad pericárdica y vemos el tubo cardíaco en formación. Aquí tendríamos la fusión de los tubos endocárdicos derecho e izquierdo, pero vemos que en la región caudal las aurículas no terminan de fusionarse totalmente. Bien, ahora vamos a analizar cómo se forman las diferentes paredes de los tubos endocárdicos y del tubo cardíaco definitivo. Recuerden que el endocardio, los tubos endocárdicos se forman a partir de la canalización y fusión de los cúmulos hemangiógenos. Y recuerden que los tubos endocárdicos solamente nos van a dar origen al endotelio del endocardio. Los esbozos epimiocárdicos, que son un engrosamiento de la esplagnopleura, de ese mesodermo lateral intraembrionario, alrededor de los tubos endocárdicos, van a dar origen a lo que es la gelatina cardíaca, van a dar origen al esbozo epimiocárdico y que el celoma intraembrionario va a dar origen a la cavidad pericárdica primitiva. Es decir, que el mesodermo que rodea a los cúmulos hemangiógenos van a terminar de formar los diferentes tejidos que terminan de conformar la pared del tubo cardíaco. Entonces recuerden que el revestimiento interno de los tubos cardíacos viene dado por los derivados de los cúmulos hemangiógenos y que la pared deriva del mesodermo que rodea estos túbulos endocárdicos, que es la gelatina cardíaca que va a dar origen al tejido conectivo subendotelial y el esbozo epimiocárdico que va a dar origen al miocardio y al epicardio. Bien, ahora, cuando los tubos cardíacos derecho e izquierdo se fusionan gracias a los plegamientos del embrión, vemos que el miocardio atrial y ventricular, es decir, el músculo estriado cardíaco del corazón, deriva del mesodermo esplácnico. El tracto de flujo, que es por donde sale la sangre desde el ventrículo hacia la aorta y la pulmonar, es decir, cuando hablamos del tracto de flujo, estamos hablando de la región valvular, subvalvular y supravalvular. Imagínense que es la válvula aórtica y la válvula pulmonar, eso es el tracto de flujo. Entonces, el revestimiento del tracto de flujo deriva del mesodermo cefálico paraxial y lateral, ¿bien? Donde se formaron los cúmulos hemangiógenos que dieron origen a los tubos endocárdicos.
Ahora, la pared del tracto, es decir, lo que forma la válvula, lo que forma la región subvalvular y la región supravalvular, derivan de las crestas neurales. Presten mucha atención cuando les pregunten acerca del tracto de flujo y la pared del tracto. El epitelio o el endotelio deriva del mesodermo cefálico paraxial y lateral, mientras que la pared del tracto, que es ya, por decirlo de alguna forma, el tejido conectivo o el tejido muscular que puede haber por ahí, deriva de las crestas neurales. Bien. El tubo cardíaco único en el día 22 está formado por un endotelio que está originado por la fusión de los tubos endocárdicos, el tejido conectivo subendotelial que deriva de la gelatina cardíaca, el miocardio y el epicardio que derivan de la cubierta epimiocárdica y que la ubicación, que era el celoma intraembrionario, se convierte en la cavidad pericárdica. Esto es lo más importante que deben recordar hasta lo que hemos visto: la formación y los orígenes embriológicos de todas las capas que forman la pared del corazón. Bien, en el día 22 el tubo cardíaco va a tener varias dilataciones. De cefálico a caudal vamos a tener una primera dilatación que se conoce como el bulbo cardíaco, por el que se continúan las aortas dorsales. Vemos el ventrículo, que es la segunda dilatación, y vemos la aurícula. Recuerden que la aurícula en su parte cefálica se fusiona, pero en su parte caudal no termina de fusionarse totalmente. Y a cada lado de las regiones separadas de la aurícula encontramos el seno venoso. Recordemos que en el corazón primitivo la sangre venosa ingresa por los senos venosos, pasa por la aurícula, por el ventrículo, pasa por el bulbo cardíaco y de ahí sale por las aortas dorsales. Después del día 22, el tubo cardíaco crece más rápido que la cavidad pericárdica. Y para poder adaptarse a esa cavidad que no crece tan rápido, el corazón termina plegándose en forma de S. Ese plegamiento en forma de S es lo que da origen al asa cardíaca. Entonces, ¿qué es el asa cardíaca? Es el plegamiento del corazón debido a su mayor crecimiento o su mayor velocidad de crecimiento respecto al crecimiento de la cavidad pericárdica, y que adquiere una forma de S que le da el nombre de asa cardíaca. Las estructuras del bulbo y del ventrículo se dirigen hacia caudal, hacia ventral y hacia la izquierda en el caso del ventrículo y hacia la derecha en el caso del bulbo. Y la aurícula se desplaza hacia dorsal y hacia cefálico. Es decir, el bulbo se va hacia adelante y hacia la derecha, el ventrículo se va hacia adelante pero hacia la izquierda y la aurícula se va hacia atrás y hacia arriba. Aquí vemos ya al final de la asa cardíaca como el bulbo se ubica ventral, es decir, hacia adelante y hacia el lado derecho. El ventrículo se fue hacia el lado izquierdo y la aurícula se fue hacia atrás. Ahora, lo que hay que estudiar es cuáles son los derivados del bulbo cardíaco. Recuerden que teníamos 3 dilataciones: el bulbo, el ventrículo y la aurícula. Pues bien, del bulbo van a salir 3 regiones. Una, la más superior, se llama el tronco arterioso. La segunda porción es el cono arterioso. Y la porción más caudal del bulbo va a dar origen al ventrículo derecho. Entonces recuerden que del bulbo se forma el tronco, el cono y el ventrículo derecho. El ventrículo, que denominamos ventrículo en un estadio de 3 dilataciones, se convierte ahora en el ventrículo izquierdo. Y la aurícula va a dar origen a la aurícula derecha y a la aurícula izquierda. Aquí vemos la formación del asa cardíaca y cómo se van, digamos, formando las diferentes estructuras a partir del tubo cardíaco único. Recuerden que el bulbo se convierte en tronco, cono y ventrículo derecho. Lo que era el ventrículo se convierte en el ventrículo izquierdo y la aurícula se va hacia posterior y hacia cefálico y da origen tanto a la aurícula derecha como a la aurícula izquierda. Aquí vemos cómo el tronco y el cono se van formando, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y cómo la aurícula ya va hacia posterior. En esta imagen vemos en un estadio más avanzado, aquí lo vemos desde una parte lateral como el tronco y el cono, el ventrículo derecho. El ventrículo no se ve porque está tapado por el ventrículo derecho y vemos la aurícula en la parte posterior o la parte dorsal y cefálica.
Aquí vemos en una vista lateral, entonces vemos el tronco, el cono, aquí veríamos el ventrículo derecho, vemos cómo parte del ventrículo derecho está tapado por el ventrículo izquierdo y vemos la aurícula cómo se va dividiendo hacia atrás. Recuerden que la sangre venosa ingresa por los senos venosos a través de la aurícula, pasa por los ventrículos, sale por el tronco cono hacia las aortas dorsales. Bien, terminamos este video acá y seguiremos en el siguiente video desarrollando el estudio del desarrollo del corazón.